Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre una alegría poderte acompañar en este espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo creo que una revelación, un misterio, un acontecimiento muy importante. Esto simboliza, como dicen en México, cuando alguien hace algo que nunca ha hecho, siempre decimos, a ver si no tiembla. Pues ese es el momento que estamos viviendo en este día. Hoy le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Marcos Paz, para quien no lo conozca, el creador de Palabra de Rudolf Steiner en formato Facebook. ¿Cómo estás? Esto es meterme presión, ¿eh? Así de primeras. Muy bien, muy... Bienvenido a tu espacio. Siéntete como en casa. Gracias por invitarme. Muy contento de poder compartir unas palabras, unas impresiones de todo lo que ha acontecido desde que empezó este proyecto. Claro. Y bueno, hoy es un cierre de capítulo en Palabra de Rudolf Steiner porque tenemos que dejar la radio, tenemos que dejar el formato radio en Mantra. Ha sido, la verdad, una escuela, un aprendizaje. Vamos a estar siempre eternamente agradecidos con Magali, con Liliana y con todo el equipo que hace posible o ha hecho posible la transmisión de cada semana. Así que muchísimas gracias a todos por la posibilidad. Lamentablemente, pues estamos sobresaturados, tenemos muchísimo trabajo y como ustedes saben también, pues la necesidad de monetizar este espacio, de sacarlo adelante porque hay muchos gastos. Pero bueno, hoy que es el último programa, hoy queremos compartir con ustedes un poquito las experiencias, las anécdotas y obviamente agradecerles porque ha sido maravilloso todo lo que hemos recorrido. Y yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a Marcos para preguntarle si te imaginaste en aquel momento que estabas sentado frente a tu computadora, frente a tu ordenador, como dices tú, creando Palabra de Rudolf Steiner, formato Facebook, que iba a convertirse en esto, en un espacio donde, por lo que nos ha dicho toda la gente que nos sigue, se convertiría en un puente que uniría personas de todo el mundo. Ni de broma. No me lo hubiera imaginado. La verdad es que ha sido un cúmulo de experiencias, de circunstancias, desde, bueno, esa pequeñita idea de navegar por internet y decir, bueno, aquí no hay nada de Rudolf Steiner, no hay contenido. Sí, evidentemente había un contenido, pero un contenido muy sobrio, muy, digamos, para un tipo de personas que ya tenían conocimiento de Rudolf Steiner y de su obra, ¿no? Estamos hablando del 2013, pleno auge de Facebook. Yo entendía que podíamos darle una vuelta, ¿no?, a esas frases, a esas palabras. Mucha gente sabe que yo soy diseñador gráfico de carrera, aunque desarrollo más oficios. Y bueno, pues quise hacer un experimento, un ensayo. No sé, la verdad es que no sé ni cómo decirlo. Solo puedo decir una cosa que mucha gente, desde luego, no sabe. Solo lo saben los más íntimos. Y ahora, aprovechando esta oportunidad, sí que me apetece compartirlo. Yo abrí Palabra de Rudolf Steiner 3 días después de conocer a Caro, en México, en unas circunstancias muy especiales. Entonces, bueno, ya que ella nunca lo va a decir, porque sí es cierto que ella no dice ciertas cosas y yo hay ciertas cosas que nunca diría, ¿no? Entonces en realidad este proyecto funcionó porque somos, vamos, complementarios en todos los aspectos que os podáis imaginar, ¿no? Sí. Y bueno, retomando eso, pues fue como, yo siento que fue como una inspiración. Ahora puedo decir que fue una inspiración, no sé si atreverme a decir que fui guiado, porque son palabras demasiado elevadas. Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sido todo muy orgánico, ¿no? Desde, pues lo que decíamos, yo abro la página, empiezo a crear esas frases, que por cierto están todas en Pinterest, es otra red que no hablamos mucho de ella, pero la verdad es que ahí hemos volcado un montonazo de contenido
y mi base de la obra de Steiner era muy básica, por lo que hablamos, ¿no? Esos libros, ese libro, Cómo acceder a los mundos superiores, cae en mis manos siendo yo un adolescente, lo medio entiendo. Por suerte Steiner tiene muchas capas para desarrollar según la época de tu vida, de tus circunstancias biográficas, y algo me dejó como un tesoro y ahí lo guardé. Porque bueno, dentro de eso tengo que decir que mi madre era medio teósofa de libros, pero bueno, dentro de los libros teósofos, pues ahí estaba Rudolf Steiner, ¿no? Y me tocó en una época en que lo leí como entre un cuento y un libro de autoayuda, no sé. Lo que sí que sé es lo que produjo en mí, que fue una gran fortaleza y una gran semilla dejó que ahí quedó dentro de mí y despertó estando yo en México. Para la gente que no lo sepa, yo viví en México, yo soy de España, yo soy de Vigo, pero vivimos ahora en Galicia. Yo abro la página en México después de conocer a Caro en unas circunstancias realmente muy bonitas y con un montón de simbología en una playa en el estado de Guerrero. Después de dejar un amuleto en un altar, lo recoge y lo encuentra ella a las 7:30 de la noche, todo el mundo borracho y ahí estábamos ella y yo. Vimos un paseo muy bonito por la playa, con muchísima simbología dentro de ese paseo. Y ahí nació y la verdad es que Caro, bueno, sí, la verdad es que siempre me acompañó. Y esa página que tenía esas frases, pues empezó a aunar, empezó a llegar muchísima gente de un montón de temas que yo desconocía, porque claro, esto no es como ahora, ¿no? Que hay internet, todos tenemos redes sociales, todos accedemos a información. Aquí había una serie de gente, una serie de personas, de proyectos, de impulsos que guardaban, que unaban esta sabiduría y había otra gente que no. Entre ellos yo y muchísima gente que vino luego, ¿no? Pero además yo creo que tampoco sabías que no podías meter antroposofía en internet porque era arimánico. Bueno, eso, eso da para mucho, mucho, mucho debate. Y visto después de 4 años, evidentemente es arimánico, pero evidentemente yo también lo he dicho muchas veces. Si estamos dentro de una batalla espiritual, que yo considero que estamos, Internet es un campo de batalla. Y bueno, que las palabras sean bruscas, yo creo que todo el mundo entiende ese sentido. Y sí que es cierto que es muy, muy desgastante. Nos hemos desgastado mucho en ese proceso. Porque mientras otras gentes estaban en sus escuelas Waldorf, en sus proyectos. en sus proyectos de agricultura biodinámica, nosotros estábamos aquí fajándonos con una serie de temas que no entendíamos del todo, íbamos adquiriéndolos. Yo os puedo contar que no sabía nada de la pedagogía Waldorf, no sabíamos nada de los setenios, no había nada tampoco. Del arte de la palabra llegó todo luego y se nos abrieron los ojos. Muy poco. Y sigue habiendo muy poco. Por eso cuando veo que la gente acumula libros, yo digo, hay gente que cree que, no sé, que el conocimiento se adquiere por la cantidad de libros que hay, ¿no? Pero yo pienso que tenemos ya libros como para estudiar en varias vidas. No es tanto la cantidad, sino lo que uno va agregando de esos libros. Lo que te permea de Lo que te permea de esos libros y cómo te permea, que es también muy importante. Porque ahí vamos a otro asunto que nosotros hemos querido, bueno, hemos intentado cuidar en la medida de lo posible, ¿no? De qué manera transmitimos el mensaje, aunque no sea un mensaje total, de qué manera podemos transmitir lo poco que sabemos, ¿no? Y desde un principio, tanto yo como cuando se agregó Caro, decidimos agregarlo pues con lo más bello que pudiera salir, ¿no? Y ya digo, sin ser presuntuosos, cada uno tiene sus cualidades y la verdad es que cuando apareció Caro, pues fue un gran regalo. Y alrededor de Facebook se agregó una gran comunidad de habla hispana, porque esa era otra, ¿no? Prácticamente casi todo estaba en inglés. Y bueno, en aquellos años Facebook funcionaba muy, muy bien. Hay un antecedente de la poesía que Caro lee y se comparte muchísimas veces. Eso estuvo muy, muy bien. La gente ya empezó a escuchar la voz de Caro.
Y luego apareció, yo considero que sería como una segunda etapa, ¿no? Que es la etapa del COVID. Ahí todo se da la vuelta. Ahí la presión del encierro nos llevó a leer, ¿no? Como decías hace un rato, para dar fortaleza a quien escuchara con estas palabras que Steiner siempre lo he admirado por esa capacidad que tiene para poner las palabras indicadas que te ayuden a tener esa fortaleza interior. Y entonces ahí es como, gracias a esa situación tan opresiva, encontramos como un oasis las palabras de Steiner y las compartimos y vemos que todo se empieza a conectar y entonces viene Maga y nos dice que podemos hacer este proyecto que la verdad nunca me imaginé de lo aislada que yo me sentía, nunca me imaginé conectar con tanta gente y personas de verdad, y yo creo que todas las personas que han pasado por este espacio son personas maravillosas. Otra cosa es que tengamos diferencias o que tengamos diferente educación o lo que sea, pero yo creo que son personas increíbles porque han dedicado tiempo a estudiar, a reflexionar y a compartir esto que saben y esto que gestionan muy bien o que entienden muy bien, ¿no? Entonces yo creo que para mí este espacio ha sido un regalo y poder conocerlos en persona, ahora que tuve la oportunidad de estar en el Congreso, también, o sea, ha sido maravilloso poderlos saludar, abrazar, charlar un poco con ustedes, que yo no sé, yo creo que es mi parte favorita, porque estando aquí en el estudio estamos solos, no vemos a nadie, no interactuamos, no sabemos hasta dónde llegamos. Y hemos recibido mensajes de personas que nos dicen, mira, conocí a alguien o sea, alguien que vive en Chile, ha estado en México, ha estado en España, ha estado en diferentes sitios gracias a este espacio. Se han conocido entre ustedes, que son los que conocen la información, los que saben de estos temas, se han conocido, han compartido espacios y demás, y para nosotros eso es un regalo. Yo creo que en el fondo, esa era la semilla que latía en ti cuando comenzaste este proyecto, sin que tú lo supieras, pero el que tú dijeras, oye, yo quiero compartir esto que me parece bellísimo, era como que de alguna manera el mensaje real era, vamos a unir. Sí, digamos que se unió todo de una manera muy bonita. Esa es la verdad. Teníamos, cuando pasó el COVID y hubo este problema que empezaba, el de los inyectables, se aunó todo. Digamos que teníamos todo preparado para dar una respuesta. Teníamos los mejores textos de Steiner, los más actuales, que nos daban una... Era como... Yo sentí que la humanidad, y bueno, y evidentemente muchísima gente, sentimos que la humanidad tenía muchísimos anhelos, un anhelo espiritual muy grande, muchísimas preguntas que se quedaban en el aire y necesitábamos respuestas. Y necesitábamos respuestas con belleza, respuestas que nos inspiraran, respuestas que nos tranquilizaran, que nos dieran paz. Esos primeros maestros que salen en la radio son maestros que dan paz, de March, Casanet, luego si quieres hablamos de ellos. Pero digamos que todo confluyó de una manera para que nosotros hiciéramos en ese momento ese vídeo, que ahora no lo tenemos en la página, se puede encontrar, esa es la verdad, se puede encontrar ese vídeo. Anda rodando por las redes. Anda rodando. Nosotros decidimos eliminarlo por una serie de circunstancias, no por... Consideramos que en ese momento podía complicar, no a nosotros, sino a más gente, relacionarnos. También podríamos hablar un poquito de eso. Hay tantas cosas de que hablar. Y ese vídeo que sale dando una explicación, hablando dando esas respuestas, evidentemente se hizo viral y trajo muchísima gente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que en realidad Rudolf Steiner es una persona que su mensaje es atemporal. Bueno, digo más, es lo más actual posible. Toca un montón de temas que estamos transitando nosotros ahora mismo. Y eso nos dio mucha fuerza, nos dio mucho impulso, y Maga en ese momento nos llama, dice, yo quiero que Palabra de Rudolf Steiner esté ahí. Tal como tú contaste en otro programa, empezamos a hacer una serie de programas. Claro, estábamos en casa encerrado. Tú bien lo dijiste, tardábamos una semana cada programa, pero tardábamos porque la teníamos y porque necesitábamos ese tiempo. Y llegó un momento en que dimos paso a esos maestros, que por otro lado estaban muy bien porque nadie los conocía. Quiero también señalar la labor de Sergio Vital en Antroposofía para Todos
y Pedro Dors con su revista Núminus, que ellos en Argentina estaban haciendo una gran labor. Era un poquito de donde uno podía tirar del hilo y descubrir cosas nuevas. De repente empiezan a salir los antropósofos. Y ya los antropósofos, porque os puedo asegurar una cosa, hay mucha gente que cree que los antropósofos son seres mitológicos que no existen. Y yo durante muchos años me lo creí hasta que los conocí. De hecho, te dijeron, al principio de este proyecto te lo dijo una persona. Me lo dijo una ¿De persona. dónde vas a sacar a tanto antropósofo para hacer un programa cada semana? Sí, exacto. Dijo, oye, pero ¿de verdad existe tanta gente hablando de esto? Estáis abocados al fracaso. También dejó unas palabras muy bonitas para Caro. Y dijo, Caro, tú ya sabes. Porque Caro decía, no, yo no sé nada. Y él decía, tú ya sabes. Caro, tú ya sabes todo lo que tienes que hacer. Y evidentemente lo que no supimos lo aprendimos y lo seguimos aprendiendo como todo el mundo. Ni más ni menos. Claro, y seguiremos aprendiendo porque esto es interminable, afortunadamente, porque si no, qué aburrido. Estamos a las puertas de un gran cambio para Palabra de Rudolf Steiner como proyecto y yo la verdad digo lo que siempre he dicho, que nunca me imaginé en mi vida estar en un espacio como este. Me encanta la propuesta y la generosidad que ha tenido Rudolf Steiner para con todos nosotros de dejarnos tantos mensajes, tantas advertencias, tantas palabras de dónde sujetarnos. Y eso pues se lo agradezco mucho. También tengo que decir, porque me parece muy importante, incluso casi que le doy un programa a mi madre por ser la persona que ha donado mes a mes a este proyecto sin falta. Ha sido un gran apoyo. Así que yo le comentaba a Marcos una vez, le decía, imagínate tú que Rudolf Steiner jamás se imaginó que una persona como mi madre, que mi madre no conoce la antroposofía, iba a hacer donativos mensuales para que su proyecto siguiera vivo en esta era, lo cual me hace mucha gracia porque son las cosas que ocurren en la vida, las casualidades no existen. Igual, bueno, ellos se conocieron en otra vida y tenían una deuda, o yo que sí, pero bueno, ha sido muy bonito ver el apoyo que hemos recibido estos días, estos últimos meses, de toda la gente que se ha hecho miembro del canal, algunos que han podido hacer donativos, las personas que están participando en los cursos, en los grupos de estudio, son muy importantes para nosotros porque realmente, aunque hay mucho para leer de Steiner y no nos da tiempo para leerlo todo, yo creo que con un solo libro tenemos para estudiar por lo menos tranquilamente 2 años. Yo no digo para entenderlo, Sí. para estudiarlo, luego ya viene lo otro. O con una charla de Pedro. Con una charla de Pedro tienes para toda una vida. Sí. Con una charla de Mónica Oliva también. Con una charla de Mariano Casanel, los niveles de profundidad de Marchi. Tampoco quiero dejarme personas, pero yo siempre confié en dejar una biblioteca. Una biblioteca donde la gente que le costara leer pudiera simplemente escuchar y agregar ese contenido escuchando. Rudolf Steiner, él decía que de la palabra hablada a la escrita ya se perdía un porcentaje de significado, de fuerza, ¿no? Uh-huh. Pues vale, pues de la palabra escrita a la palabra en Internet se puede perder algo, pero también se gana. O sea, quiero decir, tenemos también que adaptarnos a la palabra se tiene que adaptar a los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra cosa que hay que tener cuidado porque nos estamos acercando a una era de la que ya hemos hablado con algunos de nuestros maestros, que hay que cuidar y proteger de alguna manera este conocimiento, no en el sentido de no lo comparto, sino en el sentido de verificar efectivamente que sea de Steiner o que sea del maestro que se diga que es, porque ese es el riesgo que corremos ahora, ¿no? Y yo siempre digo que en eso hay que tener cuidado. Sí, sobre todo cómo se utiliza ese conocimiento, ¿no? Era un poquito lo que hablábamos. No es solo adquirir el conocimiento, sino qué haces con él. Yo siempre pensé que había un equilibrio, ¿no? Entre lo económico y la ofrenda, ¿no? Y yo siempre pensé que lo podíamos llegar a lograr.
ese proyecto donde se aunara, donde se pudiera, por un lado, evidentemente, tener una repercusión económica y luego también poder donar, ¿no? Bueno, evidentemente, en ese equilibrio nosotros seguimos intentando, vamos a seguir, o sea, este programa de radio, al dejarlo, lo dejamos porque realmente, evidentemente, queremos sostener los demás proyectos, el canal de miembros, YouTube, y queremos tener tiempo para desarrollar otros proyectos y evidentemente también tener tiempo para otras oportunidades también, que van a seguir saliendo, bueno, como han salido hasta ahora. También me gustaría comentar un poquito esos dos caminos con el que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, hay un libro que es, para mí es muy importante, muy actual, el de Nicanor Perlas, aunque Valentín Tomber también habló y evidentemente Steiner también. El camino de la sabiduría y el camino de la acción. El camino de la sabiduría, que también se llama el camino de la luna, siempre se ha distinguido a dos tipos de antropósofos, ¿no? Los antropósofos que estudian y los antropósofos que no les vale estudiar, sino que lo que quieren es acción, ¿no? Y ahí está un poquito el equilibrio, ¿no? Y un poquito los choques también. Los choques que ha habido, los choques que nosotros también hemos tenido, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos sido muy del camino de la acción, del camino de Saturno, ¿no? Oye, venga, aunque no controlemos todo, aunque no lo sepamos, vamos hacia adelante, ya seremos guiados, ¿no? En ese sentido es muy bonito porque siempre hemos reconocido que no lo sabemos todo, siempre hemos aceptado que estamos aprendiendo, porque yo no conozco a nadie que sepa todo de antroposofía, sería imposible. Eso es imposible, nadie te lo va a decir, ni Pedro, ni... Pero es un mundo que vas descubriendo una cosa, otra, y la verdad, nos hemos maravillado juntos. Cuando conocemos a un maestro y luego escuchamos la entrevista editada o antes de editarla decimos, wow, esto yo no lo sabía, wow, esto qué bonito cuando lo dijo. Ahora estar haciendo ese recuento, ¿no? Estos recuerdos de cuando charlé con Norma Priemer, por ejemplo, esa alegría que tenía esta mujer que siempre se estaba riendo a carcajadas. Cuando de Marchi me decía, ahí falta mucha antroposofía por leer. Y yo, pues claro que sí, que falta mucho porque estoy apenas con un libro o dos. Todos han sido maravillosos desde su propio trabajo evolutivo, desde su propio trabajo de conciencia. Todos nos han dejado mensajes, aprendizajes. Úrsula Wallendorf, cuando pude entrevistarla, fue maravilloso porque me hizo llorar. O sea, una persona que de lo que estaba diciendo provocó que yo empezara a llorar porque realmente me transmitió a través de la pantalla ese amor que ella siente por lo que hace. Y son experiencias que no se nos van a ir, ¿no? Se nos quedan en el corazón. Haber conocido a Joan Melé, a Carmelo Vizcarra, que lo veíamos por YouTube siempre. Sí, lo vi yo en vivo, sí. Y te lo encontraste. Yo creo que los vamos a ir encontrando a todos. Vamos a ir viéndolos a todos. Yo estoy seguro. Además, como aquí tenemos el comodín de la reencarnación, pues si no los vemos en esta vida, los vemos en la siguiente. O los hemos visto en la anterior. Diego Milillo, con esa voz tan impresionante. Lo único que le falta es una buena conexión. Pero es total. La anécdota de Horacio, cuando Horacio habla contigo. Horacio Páez. Y empieza a hablar y te habla de esa historia donde tú estás inmersa. Claro. Ha habido casualidades muy bonitas. Y luego también, no sé, me gustaría también recordar a la gente que nos ha seguido desde el primer programa. Sí. Flavia, Enzo, Mía. Mónica Mía. Que tuvimos la oportunidad de estar con ella, que al final la verdad es que la gente que conocemos personalmente son maravillosos. Sí, a mí la que me sorprendió mucho fue Joana, que vino desde Noruega solo para conocerme, bueno, no solo para conocerme, iba a pasar por aquí, o sea, pero bueno, iba a Portugal. Yo creo que venía a conocerte, porque si no el desvío era un poquillo... Pero la alegría de encontrarnos con personas que nos escuchan, como aquella vez que yo me acuerdo que estaba en la playa con mi padre, mi hija, sí. Y de repente se me acerca una mujer y me dice, ¿tú eres Caro Hernández? Y yo dije, ay, ¿cómo sabe, no? Una mujer vidente que
que puede ver mi nombre así, ya, solo con mirarte. Me dice, no, yo te sigo, te escucho, te acabo de buscar ahora en Facebook para corroborar que fueras tú. A ver la foto, ¿no? A ver la foto, a ver si... Yo siempre he tenido un anhelo, que es con este proyecto llegar a la gente que desconoce todo de Steiner. Yo dije, si con nuestro proyecto la gente consigue girar la cabeza y decir, oye, ¿quién es este tío? Aunque lo diga con esas palabras, para mí es una labor hecha. Y luego ya cada uno pues que profundice, que le guste, si no le guste, pero por lo menos que las personas tengan la oportunidad de conocer durante un segundo, bueno, un poquito más, durante un poquito de tiempo, la labor que desarrolló este hombre tan impresionante que cada vez que conocemos más de él y estamos más impresionados. Yo estoy seguro de que esto pasó con lo que pasó en el 2020, yo estoy seguro de que va a volver a pasar con un montón de temas. Y sobre todo lo que permea en nosotros, en cada uno de nosotros. Las fortalezas, evidentemente no es lo mismo lo que yo leí con 15 años y lo que a mí me transformó que lo que me pueda transformar a mí ahora. Pero yo siento que tengo ciertas certezas que han ido plantándose en mí. Yo, por ejemplo, yo tengo una certeza muy alocada, ojalá sea verdad, no sé si te lo he contado alguna vez. Yo tengo la sensación de que todo este tema de la IA, de la inteligencia artificial, de que no vamos a saber si lo que vemos es verdad o mentira, si lo que escuchamos de las personas sea verdad o mentira, yo siento que la llave la tiene la ciencia espiritual. Yo siento que nosotros, al tener esa incertidumbre de estímulos, solo van a poder ser aclarados si desarrollamos nuestros sentidos sutiles. Quiero decir, si por ejemplo tú vas a ver algo, que no vas a distinguir, que los demás no van a distinguir si es real o no, yo creo que nuestros sentidos sutiles se van a desarrollar hasta tal punto de que no va a ser nada técnico ni mecánico lo que lo descubra, sino que vamos a ser nosotros quienes distingamos la verdad de la mentira. Simplemente porque vamos a estar en un mundo en que lo vamos a tener que desarrollar. Porque si no, no vamos a tener escapatoria, vamos a entrar en otra dimensión. Yo he pensado que Internet es otra dimensión. Nosotros hemos trabajado en otra dimensión y nos hemos desgastado. Yo, de verdad, os lo puedo decir, el desgaste ha sido terrible. No lo vimos venir, yo no lo vi venir. Exacto, no lo vimos venir. Y el desgaste, ahora nos dimos cuenta de que ese trabajo que hicimos con todos los maestros fue muy desgastante para nosotros. Y además, este proyecto tiene una cosa que no tienen los demás. Y yo creo que se distingue también por eso. Y por eso es en cierta parte neutral. Porque nosotros no somos profesores, somos comunicadores. Tanto tú como yo somos comunicadores en nuestros diferentes oficios. Y nuestra visión es neutral. En realidad no tenemos nada que vender, que ese ha sido nuestro problema y nuestro don también. No tenemos nada que vender salvo las visualizaciones y los aportes. Cuando nosotros hablábamos de una manera neutral. Cuando entrevistábamos a una persona, siempre decíamos, oye, antes de hablar de tu curso, cuéntanos algo para este programa. Y entonces buscábamos qué podíamos desarrollar y así funcionaba, porque si empezásemos hablando de este curso que vas a vender, no funcionaba, porque esto tiene que ser equilibrado. No podemos ser egoístas en el conocimiento también, ¿no? Claro. Y eso que decías hace rato me parece muy interesante porque estoy viendo también en internet, fuera del mundo, digamos, de antroposofía, pero que está dentro de la ciencia espiritual, cada vez también más personas hablando acerca del mundo espiritual, o sea, gente hablando con una naturalidad, ¿no? Estos temas, que yo no sé si lo están haciendo o está haciendo tendencia como para equilibrar lo que viene, ¿no? Que hay tanta tecnología, tantos videos donde parece que alguien está hablando y diciendo unas cosas que no es verdad, que son impresionantes, porque no se nota que está montado, no se nota que es falso, tienes que hacer un esfuerzo ahí de mucha atención para escuchar el tono de voz y darte cuenta que es una voz hecha con inteligencia artificial y también que los labios se están moviendo no de manera natural, ni siquiera el parpadeo, ¿no? Escuchar a estas personas que están hablando
de que cuando te vas a dormir vuelves a casa y todo esto, pero de manera tan cotidiana, me gusta por un lado, pero por otro entiendo que es como para equilibrar esto que estamos viviendo. Y no sé si cada vez nos vamos a ir hacia cada uno hacia su extremo Ujú. para ver si conseguimos ese equilibrio que vamos a necesitar, porque lo que viene, como bien has dicho hace un rato, ¿no? Va a ser potente, va a ser interesante, que nos mantengamos lo más fuertes posibles. Sí, tenemos un reto con el mensaje. Tenemos un reto con cómo mandamos ese mensaje y una responsabilidad también. La responsabilidad es ética de cada una. Por eso decía que no es el conocimiento que atesores, sino cómo lo utilizas. Nosotros, con el contenido de Steiner, tenemos un problema, que hay contenido que es muy denso y el mundo no va por ahí, no va para allá, va justo para lo contrario. Entonces, ¿cómo lo sintetizas sin perder la esencia? ¿Cómo lo dices en 10 segundos para una jovencita de 18 años que Exactamente, te exactamente. Y cómo le llevas de la mano y le das el libro, ¿no? Y luego que lo lea, y luego que lo entienda. Entonces, eso es un recorrido muy lento, pero que tiene su ciclo natural, no lo podemos trucar. Y aquí parece que lo estamos trucando. De esto saben mucho los agricultores. Tenemos un reto y cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que se está haciendo, evidentemente, ni el enfoque de todo lo que se está haciendo. Pero bueno, entendemos que habrá quien le ayude bueno, a llegar, a como llegar, dices tú, exacto, al a llegar. mensajero. Si llegan de esa manera, vale. A mí me gustaría también quitar, por lo menos de primera mano, toda la complejidad que puede tener la cosmovisión de Steiner, ¿no? Por lo menos que se pudiera explicar de una manera más sencilla, sin asustar, porque el problema es que tanto contenido que la gente se asusta. Incluso muchos maestros han rechazado, maestros que saben muchísimo, han rechazado entrevistas con nosotros por la responsabilidad que conlleva, ¿no? De decir, bueno, igual no todo lo que digo es verdad, palabra de Rudolf Steiner lo digo no es verdad, todo lo que digo no lo puedo comprobar del GA, ¿no? Palabra de Rudolf Steiner lo escucha mucha gente al final y eso es una responsabilidad que yo no quiero tomar, ¿no? Tengo que decir que hemos tenido muchísimo de eso cada programa que ha salido, yo he suspirado, porque esto se podía haber cerrado por el sobreesfuerzo que da o por No tener o aquí. por no tener a quien entrevistar, o por no tener a quien entrevistar. Porque podemos asegurar que al principio era muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y la gente no quería, la gente no quería. El mensaje nos tiene que llegar de diferentes maneras. La palabra de Rudolf Steiner solo es un apéndice de todo lo que hay. Ojalá hubiera un montón de Proyectos. ojalá hubiera un montón de proyectos distintos que aunaran en lo mismo, ¿no? Porque yo siento que muchas veces unos compiten con otros, ¿no? Sobre todo con el tema de los cursos y todo eso. Y Eso es algo muy bonito que me gusta que haces, que compartes siempre las entrevistas de otros proyectos como dando a conocer cuando muchos, y en este mundo que está el marketing, el cuida tu marca personal y demás, dirían yo no voy a traer de otros que les estoy dando visibilidad y son mi competencia. Es que palabra de Rudolf Steiner, nace y crece así, se hace viral así. O sea, era un centro de información de habla hispana, ¿no? Por lo menos esa parte de Facebook. Y yo sigo teniendo ese espíritu y a mí me encanta leer un libro que agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Lola y a Rufo, que también ellos también nos han ayudado. Las editoriales. Agradezco muchísimo, pero esa es la naturaleza. Yo es que considero que hay una parte que debemos de donar, pero bueno, o sea, nadie me tiene que convencer, vamos, pero como yo, imagínate cuánta gente hay en su escala, en su parcela, ¿no? Sí que es cierto que también nos hemos encontrado con gente aprovechada, lo hablo yo porque, claro, nunca quiere hablar de estos temas. Yo tampoco voy a profundizar, pero bueno, ha habido detalles un poquito feos, de sorpresa. Hubo un momento en que nosotros, cuando no había tantos cursos, la gente que entrevistábamos los llenaba y nosotros ni sabíamos ni nos preocupaba, ¿verdad? No. O sea, ni siquiera lo teníamos en cuenta, ni siquiera nos importaba ni cuánta gente iba, hasta que una vez nos dieron cifras y nos quedamos apabullados. Porque claro, esas cifras de esa persona nosotros nos reportaba
en visualizaciones igual 3 euros, 5 euros, ¿no? Y la persona decía, bueno, pues yo aquí al curso han venido 100 personas, ¿no? Y bueno, encontrarnos con eso, ahí sí que dio pie a encontrarnos con una serie la verdad, profesores muy buenos, muy generosos. No os imagináis la generosidad que tiene que haber, que aúna, por ejemplo, Pedro, que aúna su generosidad y su sabiduría. No creáis que hay 10 Pedros ni 3. Mónica Oliva también es una persona extremadamente generosa, Sí. con todo lo que sabe. No lo sabéis porque lo difícil que es, porque Palabra de Rudolf Steiner siempre estuvo abierta a esto. Lo que pasa es que... A ver, lo que pasa es que también los tiempos son los que hay, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo, se dedica a otras cosas y no tiene tiempo. Y entonces tienen que coincidir muchos puntos, ¿no? Para que se dé. Ahora nos dimos cuenta por qué la mayoría de los proyectos no entrevistaban a la gente. Todos los proyectos de YouTube o diversos impulsos hablaban de ellos mismos, ¿no? Porque en realidad es muy complicado mediar. Yo os puedo asegurar que Caro tiene una cantidad de mensajes que mucha gente que la escuche seguramente no estará esperando contestación. Pero no es solo la entrevista, es una mediación con el maestro. Y esa mediación con el maestro puede ser muy armoniosa, muy armónica, o puede ser nos puede destrozar en 1000 pedazos de tiempo, ¿verdad? Desde que la entrevista... Coincidir horarios, la calidad de la entrevista. Hay una cosa que también yo siempre digo, que igual quedo muy materialista, pero yo digo, si el mensaje es importante, pon una cámara, que tu voz se escuche bien, haz las cosas con belleza. Si ese mensaje es tan importante, añade lo bello, porque de verdad el mensaje lo merece. Yo no obligo a la gente que compre mejores micros ni mejores cámaras, pero a mí me ha dado pena, ¿no? de entrevistar a ciertas personas, tener la oportunidad de hablar y que no llegue ese mensaje limpio, ¿no? Bueno, yo lo digo por deformación de mi oficio también. O sea, ahí me excuso, ahí me excuso. Sí, un poco más exigente que yo en ese sentido. Tú eres más comprensiva. Menos exigente en ese punto, en otros no, pero en ese sí. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa que agradezco a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos manda videos de ese momento en el que nos están escuchando, ¿no? Pintando, conduciendo, Sí. trabajando, lo que sea que estén haciendo. De verdad que nos da mucha alegría que nos permitan acompañarlos con estas charlas y con estos grandes maestros que hemos encontrado en el camino, del que hemos aprendido tanto, tanto, tanto. Alex Rodríguez. Ale Rodríguez para mí tiene las palabras más bonitas, que fueron las palabras censuradas. Sí, ese programa Verdad y Libertad censurado. Sí. Otro caballo con el que cabalgar. La verdad es que yo considero que si la gente que escuche los programas del 1 al... Bueno, todos los programas que hay. Bueno, se puede saltar alguno, que a ver. Pero la gente que va escuchando los programas, para mí es un camino. Para mí es un camino de sabiduría. Si las palabras de Alex en ese programa le llegan, plantan en él la semilla, las de Marchi, las de tantos maestros que Carmelo, bueno, es que si pudiéramos decir, nuestro ideal era crear una biblioteca virtual donde cuando la gente hiciera la búsqueda de Rudolf Steiner, pudiera encontrar nuestro contenido y no escucharnos a nosotros. Y aquella vez, antes de que se me olvide, aquella vez que fuimos a una expo de biocultura, ¿cómo era? Sí, biocultura, ¿no? Y de repente vuelve Marcos de un stand con un libro llamado La Tierra como Escuela, de Roberto Crotogini, y dice, mira este libro que es tan conocido, tan famoso, tan... Y yo decía, no, yo nunca lo había visto. Bueno, Caro fue antropósofa pasiva durante años. Caro fue antropósofa pasiva durante años. Y luego poder entrevistar a Roberto, sí. O sea, jamás lo pensamos, conocer a la maravillosa mujer que tiene Roberto, Mabel, que es un encanto, conocer a gente del otro lado del mundo, de la otra punta, que nos compartían imágenes de su granja de agricultura. Cuatro reinos,
Un Una lugar familia increíble. encantadora. Es que, claro, también para nosotros ha sido muy bonito ver crecer un montón de proyectos, ¿no? Y sobre todo que te aprecien, o sea, que te consideren parte de su familia, porque ellos nos escuchan una vez a la Sí, semana y cuando me dicen: "Caro, es que eres como de mi familia, es que te conozco de", yo digo: "Guau, qué fortuna, qué dicha más grande". Y bueno, nosotros, como he dicho muchas veces, no hemos recibido un pago económico por este gran trabajo que hemos hecho, hemos recibido un pago a otro nivel, que no se palpa físicamente, pero se palpa en el interior y la verdad es que somos muy, muy afortunados. y nos ha dado mucha fortaleza también. Yo puedo decir que cuando el proyecto era pequeñito, sí que me encontré con esa gente que se metía y decía, pero ¿cómo escribes esto? ¿Cómo esto no es así? O anunciando el GA, ¿no? O Rudolf Steiner dijo. Pero bueno, por suerte nunca me preocupó. Y luego también me gustaría agradecer a una serie de gente que con ellos también el canal subió mucho, por el contenido tan importante, por esa generosidad de la que nosotros hablamos y de Jorge que Rodríguez, Jorge Jorge Rodríguez, Rodríguez, y de que a mí me maravilloso. atrae Jorge Rodríguez, Mm. Óscar de Waldorf Cali, que está haciendo una labor increíble. Tenéis ahí unos contenidos tan serios, tan profundos, tan para trabajar. Mm. Carlos Villegas, que hacía unos posts bellísimos, súper, no sé, además, por eso digo yo, era gente que aportaba muchísimo al canal, en un momento en que no había. Sara Justo también. Sara Mm. Justo y sigue haciendo ese contenido tan... Ella tiene su eh, podcast para que lo ya tiene escuchen, su Sara podcast, Justo. tiene sus libros, es que claro, hemos visto, bueno, hemos visto crecer como ancianitos, ¿no? Pero bueno, sí que es la verdad que hemos visto cómo han parido los últimos libros y Mm. Consuelo Stangarone, o sea, Consuelo Estangarone, qué hay maravilla. una generación ahí de personas Ujú. tan inspiradoras de Ornella. Ornella, exacto, Mm. Ornella, el trabajo de investigación, porque hay que decir una cosa es leer bueno, es que claro, son tantos planos a trabajar, ¿verdad? Es tan Además es que hay extensa 2 Ornelas, Ornella Garoni de Ornella que Garoni también es también, precioso su trabajo y, y y muy agradecida Ornella Garoni. mm, Hay una serie de personas que también están trabajando con el material, están sacando, como Ornella también, Ornella Betancourt, está haciendo sus propias investigaciones, nos las comparten también. Ha sido un recorrido muy rico y acompañado, porque evidentemente nosotros solos no podríamos hacerlo. Eso mm. sí, yo digo aquí que tuvimos la suerte de tener a Caro, porque esa voz afinada, preparada. Caro es una mujer extremadamente espiritual, solo necesitaba conocer la ciencia espiritual para meterse de lleno y sobre todo que Caro es como es, no vais a buscar, si pensáis que es de otra manera, estáis equivocados. Bueno, hay cosas que no se pueden decir al aire y hay cosas que no puedo ser del todo como soy, pero bueno. Pero si pensáis que ella es así, ella no es así, ella es más. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos, de verdad. Estamos muy, muy contentos por esto que hemos creado entre todos juntos, porque Entre todos, es indudable. sin ustedes no Mm, lo hubiéramos podido hacer. Eso desde luego. Y nada, esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vamos a seguir viendo en YouTube, vamos a seguir estando, pero teníamos que cerrar este ciclo como empezó, con mucha gratitud, con alegría y bueno, recordarles esto, que somos muy afortunados de habernos encontrado, nosotros dos y con ustedes. Así que bueno, el plan divino está ahí, vamos a ver para dónde continúan las cosas. No sé si tú quieras compartir una última anécdota. Seguro que hay mucho que contar, hay muchas cosas que habría que decir, pero no tenemos más tiempo para ello, así que no sé si quieras decir Bueno, algo más. el camino de Saturno nos guiará. O sea que dejamos esta parte, sabiendo que fue muy importante, sobre todo cuando empezó lo que hablamos. Y bueno, de una manera u otra vamos a seguir activos. Sino simplemente hay que dejar de lado unas cosas para poder tomar otras. Así, Es ley de vida. así es. Pues muchísimas gracias, Marcos Paz, por habernos acompañado en este último encuentro.
Bueno, gracias a todos. Hay un montón de gente que siempre me ha pedido que aparezca. Hasta que se les hizo. Bueno, aparezco casi al final, no está mal, no está mal. Yo pensaba que no iba a Hacerlo nunca. hacerlo nunca, pero bueno, también a mí me apetecía decir alguna cosa, ¿no? Muchas veces cuando Caro está entrevistando me apetecería aparecer y decir, ¿no? Pero bueno. Además es que Marco sabe muchísimo, o sea, sabe muchísimas cosas, sabe muchísimo más que yo y seguro que haría preguntas maravillosas. Lo que pasa es que su don no está en la garganta, está en las manos. Bueno, si yo creo que tú también tienes una labor, eres una persona muy, en ese aspecto muy neutral, que ha entrevistado de igual a igual a todos los maestros. Y ha sido muy interesante esa visión que también no la había, de una persona profesional que entrevistara a las personas de esa manera, ¿no? Porque también mucha gente nos ha dicho, oye, ¿por qué no le hacéis más preguntas? Pero yo creo que también es una labor muy importante escuchar. Claro, es lo que más me gusta además, escuchar. Es mi parte favorita, más que hablar, aunque no lo parezca. Lo que más me gusta es escuchar y siempre he escuchado desde el máximo respeto, el respeto absoluto que merece la persona a la que invitamos en este espacio. Así que gracias a todos los que en algún momento nos salvaron porque no teníamos programa para la siguiente semana. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos hasta este momento. Vamos a seguir en YouTube, vamos a seguir con este esfuerzo de continuar. Si llegase a cerrarse en algún momento este proyecto, no se cerrará nunca del todo. Siempre tenemos esta necesidad de compartir. Como dicen, hay que dar a la biblioteca y yo, no sé, yo tengo la tranquilidad de que Rudolf Steiner tiene mucho que decir. Y si nosotros podemos empujarlo, siempre va a haber una puerta abierta en palabra para todo el mundo también. Que eso quede claro. Pues nada, como siempre, una alegría poderlos acompañar en este espacio y espero que no sea la última vez que les digo esto, que ya saben que les deseo siempre lo mejor, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos en la siguiente transmisión en directo en vivo en YouTube. Sí, nos encontraremos. Gracias, hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.